Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a las 5 de las 7. Llegamos a este viernes, a este final de semana, una semana alborotada en que la campaña rumbo a la presidencia ha dado varios vuelcos. La acusación de plagio de César Acuña sigue dando que hablar. Él ha dicho que él no piensa renunciar, que si otros no renuncian por el baguazo o por casos de corrupción, porque él tendría que renunciar por esta acusación. Por otro lado, Gregorio Santos pide permiso para participar en el debate desde la cárcel. Ojo, recordemos que es tan variopinta esta campaña electoral que uno de los candidatos está preso. Después tenemos un caso que vamos a analizar con detenimiento: los restos del único héroe del CENEPA. Se pasean por Lima porque a las Fuerzas Armadas se le dio por suspender la ceremonia en la que había que enterrar estos restos en la cripta de los héroes. Un maltrato a la familia, un maltrato a la memoria de este peruano que se inmoló, que sacrificó su vida por los demás y que ha dado, de la que el gobierno ha dado una respuesta francamente vergonzosa. Lo analizaremos con nuestros invitados. Vamos rápidamente a nuestros titulares y luego les presento con quienes nos toca conversar este día. La primera noticia: el candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, afirmó hoy que no va a renunciar a su candidatura, pese a los cuestionamientos en su contra por las denuncias de plagio en su tesis doctoral. La segunda noticia: Gregorio Santos, el cancelado expresidente regional de Cajamarca y candidato a la presidencia por democracia directa, cuestiona un permiso especial para participar del debate electoral del 12 de febrero organizado por el Colegio de Periodistas. El parlamentario de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, aseguró que en un eventual gobierno de su hermana Keiko trabajarán para no repetir los errores cometidos durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. La cuarta noticia: los restos de Luis Alberto García Rojas, piloto del helicóptero durante el combate armado en el Alto Cenepa, fueron exhumados solo con la presencia de su esposa, Julia Panta. El Poder Judicial ordenó que el Ministerio de Defensa se encargue de trasladar a García Rojas a la cripta de los héroes en el Presbítero Maestro. Sin embargo, ningún representante del Ejército del Perú estuvo en el cementerio Jardines de la Paz y anularon la ceremonia en el presbítero. La quinta y última noticia: en países con mayores recursos e infraestructura hospitalaria como Brasil y Colombia, el Zika ha provocado un alto riesgo sanitario. ¿Se prevé un escenario similar en nuestro país? En el Perú, el número de afectados sería de 41.000 a 75.000. Esa cifra se alcanzaría si el virus se propaga en las 19 regiones donde prolifera el vector. Bueno, hoy es viernes, tenemos la casa llena, tenemos 3 invitados y es hora la conversación más amena aún. Está con nosotros Juan Cheput, candidato al Congreso por Peruanos por el Cambio. Juan, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Ángel Delgado, ya lo conocen, abogado y analista político. Y también nos acompaña Carlos Fernández Fontenoy. Él es politólogo y sociólogo, estuvo con nosotros también en ampliación en la mañana, así que encantado de volverlo a tener en los estudios de RPP. Buenas noches, señores, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, había muchas especulaciones sobre qué iba a decir Acuña cuando diera la cara por este tema. Hasta el día de hoy solo habían hablado representantes suyos. El otro día leí un comentario en el Twitter que me pareció sumamente interesante y decía: ojalá la campaña la gane un candidato y no un estratega político, refiriéndose a ojalá la gane, que la tenga que ganar, y no quien le plantee la salida más eficaz a un caso de esta naturaleza. Y creo que César Acuña se demoró porque estaba haciendo su media training o estaba siendo bien asesorado. Hoy día hemos visto un César Acuña empoderado, hemos visto un César Acuña desafiante, hemos visto un César Acuña que no piensa agachar la cabeza ni pedir perdón por un delito grave, sino que va a salir a embarrar a todos los demás. Si a mí me fastidian con el plagio, entonces yo a ti te fastidio con Bagua y a ti te fastidio con la corrupción y a ti te fastidio con no sé qué. Juan, ¿esto cómo mueve la campaña de alguna manera? Bueno, indiscutiblemente él está haciendo su control de daños, ¿no? Y en eso ha llegado hasta el extremo de emplazar al Jurado Nacional de Elecciones, en el sentido que indirectamente indica que hay que esperar primero el fallo de la Complutense y luego lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones. Con lo cual está configurando una situación en la cual nos estamos olvidando de lo principal, que hay un plagio evidente. Por otro lado, que ya esta situación abarca no solamente al doctorado, sino a la maestría y al pregrado. Es decir, en toda su vida académica
habría él cometido una serie de actos incorrectos, y lo que me parece peor es el negacionismo, ¿no? Esa especie de falacia negacionismo, de tratar de volver tolerable lo intolerable, en base a cuestiones como de decir que él es víctima de una campaña política, que no acepta que él sea una persona emprendedora, que ha logrado el éxito gracias a los estudios, etcétera, etcétera. Entonces, él ha ingresado a un terreno que para mí es victimización y es consecuencia de la estrategia política de sus asesores, que lo que están buscando es un control de daño para dar un paso adelante. Ahora, creo yo que él, en términos políticos, como lo señalaba ayer en esta misma casa, él no tiene ya posibilidades de tener legitimidad en un próximo gobierno, y eso es lo que tenemos que pensar todos, porque el hecho contundente que no ha sido negado nunca es el tema de los plagios. Él nunca se ha referido de manera específica a los plagios que aparecen en el doctorado, en los que podrían aparecer en la tesis, que si no hay evidencias, y a la investigación que está haciendo la Universidad de Trujillo en cuanto a su licenciatura. Pero ya en términos políticos él no va a tener legitimidad para cualquier acto de Estado, pues simplemente no tiene autoridad moral. Bueno, esa es una posición que absolutamente válida. Muchos comparten, otros no. Otros creen que esto no le va a hacer mayor daño. Ángel, ¿qué te ha parecido esta reacción? ¿Le suma, le resta? No, la reacción es natural y previsible. No un candidato que está embalado, que además las encuestas le sonríen de inmediato, no puede, pues, ante este problema, siendo muy grave, decir un paso al costado. Es muy difícil esperar esa conducta, por eso para mí no me resulta, digamos, sorprendente esta decisión por parte del candidato. Pero creo sí que por más arrogancia que le pueda influir el asesor de imagen, el asesor político o quien sea, creo que ahí están los hechos contundentes y macizos que van a ir poco a poco marcando la realidad de modo ineluctable, y eso y frente a eso no se puede eludir. Este es un tema que se puede demostrar, y se puede demostrar justamente leyendo partes de los documentos, constatándolo con los documentos que han sido plagiados, tomados, copiados, y en consecuencia va a acompañar toda la campaña. Yo creo que aquí el problema, y he coincidido con Juan, es eminentemente político, independientemente de lo que el jurado pueda hacer o no. Ese es otro tema, y podemos discutir ese tema, ¿no? Yo creo que hay una profunda deslegitimación, y creo que ahora sí el candidato Acuña, que había recibido varios ataques, le ha dado en el corazón. Es un bulo en el corazón, y en consecuencia creo que el escenario político a partir de este momento, a pesar de lo que diga la encuesta del fin de semana, va a cambiar radicalmente. Yo tengo eso, lo tengo claro, porque la verdad no estoy tan convencido con esa tesis que este es un tema que no le interesa a la gente, dónde queda la Complutense, no, este es un tema de engaño, de confianza. Y para empezar, me pregunto qué estarán pensando los miles y miles de estudiantes de las universidades que él regenta, los cuales evidentemente pueden sentir cuál es la solidez de los títulos que yo voy a alcanzar en esta casa de estudios. Hoy me pasó una cosa curiosa. Conocí a una chica encantadora de casualidad, y le conté que me preguntó si había estudiado periodismo. Le dije que no, que había estudiado lingüística. Ella me contó que estudiaba traducción, y cuando le preguntó ¿dónde estudias?, me puso una carita como... Me dice, en la César Vallejo, ¿no? Eso es. Y claro, le pregunté cómo era su universidad, y yo podía ser sincera. Me dijo que era una buena universidad, que ella recibía una calidad de la educación, pero ella siente de alguna manera que su futuro está siendo cuestionado por el accionar de este candidato. Y lo hablábamos, Carlos, en la mañana, sobre la implicancia académica, en el mundo académico que tiene esto, porque no se trata de un señor que tiene una panadería y ha plagiado, no se trata de un señor que tiene, no sé, que es un abogado, que tiene un estudio de abogados y ha plagiado una tesis, se trata del dueño de una universidad. Y creo que esa dimensión que cuestiona nuestro sistema educativo basado en fines de lucro, la tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que el asunto se va complicando, ¿no? Se va complicando, y cada vez más instituciones empiezan a aparecer. Como decía Juan, ya se está cuestionando su título profesional en la Universidad de Trujillo, o sea, ya está implicada la Universidad de Trujillo. Ahí también ha habido un control de calidad que parece que deja mucho que desear. No solamente su título profesional, la maestría también ya está siendo cuestionada, que la obtuvo en la Universidad de Lima, ¿no? Entonces ya hay, digamos, un segundo cuestionamiento. Un tercer cuestionamiento es su doctorado, que es digamos, a través del cual reventó, digamos, el problema. Y también he leído que su postdoctorado
está siendo cuestionado. Así Entonces esto es. parece ya Bueno, una especie de agendas de Nadine que van apareciendo, aquí están apareciendo una serie de títulos todos aparentemente cuestionados. Entonces, yo coincido contigo de que en la actual situación ha planteado una estrategia a partir de cierta certidumbre o ciertos indicios que él ha podido obtener que la Complutense va a dar su fallo después de las elecciones. ¿No? A mí me da la impresión que eso puede haber provocado este cambio estratégico y con esa cierta certidumbre trazar más bien una estrategia ya de ataque, ¿no? O sea, la mejor defensa es el ataque y empezar, como tú dices, ya a contrarrestar con un equipo de asesores que le empieza a sacar por los trapitos sucios a todo el mundo para neutralizar un poco los ataques que está recibiendo. Pero esa es una acción irresponsable. Si bien es cierto, yo estoy en la línea de razonamiento de Carlos, es bien irresponsable porque ya hay manifestaciones de los alumnos en el sentido que no se sienten identificados con él. Hoy en su muro de Facebook, una señorita, no recuerdo el nombre, ha recibido ataques de la portátil de Alianza por el Progreso, simplemente porque dijo que nosotros los alumnos no tenemos que ver nada con lo que haga el señor César Acuña. Entonces, los alumnos ya están siendo afectados y uno como personaje público tiene que ser consciente de las consecuencias de sus actos. Así y desde es. ese punto de vista, el señor César Acuña no puede empezar a liquidar el futuro profesional de decenas de Así es. miles Este es un de tema. estudiantes. Mira, y tú preguntabas por las implicancias académicas y yo te digo que lo siguiente. En este caso, los grados académicos no son un adorno de una figura política. En los otros candidatos son méritos a favor, por cierto, si es que son válidos, claro está. Pero en el caso de él, es condición sine qua non para poder regentar el la negocio, universidad. por Él no supuesto. puede ser rector de Así ninguna es. universidad si no tiene el título de doctor. Así En es. consecuencia, se cae todo el sistema que él ha montado en estos y años. sobre el cual ha fundado su fortuna. Así es, o sea, César Acuña gana 56 millones de dólares derivados de un acto ilícito. Mira, yo digo O sea, que el bien tema grave. político hoy día en su fuero íntimo se convierte en un asunto aleatorio y adjetivo. El tema fundamental es cuál va a ser el futuro de su propia actividad principal. Ahora, porque si más tarde o temprano la Independientemente de que sea Complutense candidato, declara que ese título es válido, todo la estructura que él ha montado educativa, todo el proceso del cual él se ha jactado, la raza diferente, se viene por los suelos. Y eso tiene consecuencias gravísimas, no solo para él, sino para el conjunto. Por eso creo que la repercusión es una onda sísmica de alto y de vasto alcance. Claro, pero mira, yo quisiera que no se dejara de lado el componente ético. Nosotros como sociedad no podemos devaluar nuestro estándar ético. Entonces esto tiene que ver también todo lo que con estamos una hablando situación tiene que ver política. con Sí, eso, claro. ¿no? Entonces cuando el señor César Acuña dice a los peruanos no les importa esto, pues está subestimando a mucha gente que sí se siente indignada ante una situación como esta. En el año 1980, un candidato renunció ante un solo plagio de un artículo, el doctor Cero se le llamó así al doctor Raúl Ferrero, y tuvo la dignidad de renunciar de inmediato en plena campaña presidencial, pues la sociedad ni siquiera lo llegó a presionar, él no esperó eso y renunció. Hoy en día pasa al contraataque, con lo cual está demostrando no solamente de que es indiferente ante la indignación de la población, sino de que no entiende él lo que significa una autoridad política que tiene pies de barro. Ninguno de sus actos de gobierno va a tener legitimidad porque lo primero que va a hacer... Ese es el tema. Que lo primero que va a hacer la oposición es decirle, usted señor no es doctor, etcétera, etcétera. Entonces, Ahora, él no es... Esa inmadurez, porque la inmadurez se manifiesta cuando uno es incapaz de ver la consecuencia de sus actos, una de sus características, es lo que él no percibe, el autoengaño de hoy día en la tarde. No todo es control de daños en un escenario político. Además, También uno tiene acá que... me gustaría escuchar además la opinión de Carlos al respecto. Se está minimizando el valor que tiene la educación para el peruano. Eso es un tema fundamental para amplias mayorías. Para amplias mayorías. Así Eso no es un tema elitista. La mayoría de las personas emergentes en el Perú, ¿qué es lo primero que hacen? Invertir en la educación de sus hijos. Así es. ¿No? Desde esa perspectiva, yo creo que se ha tocado un tema sensible. Así es. ¿No? Es un tema muy sensible para todos los peruanos, porque todos, con razón o sin razón, yo creo que con razón, creen que a través de un sistema educativo pueden mejorar su nivel de vida, y hacen muchos esfuerzos, ahorran mucho los padres para poder pagar los estudios de sus Así hijos. es. De esa perspectiva, pues es un engaño, es una estafa pública, digamos, que se enmarca dentro de la crisis, digamos, de la educación pública en general y de la universidad pública, pero también de la privada, ¿no?
todo país va a desarrollar si tiene un sistema educativo de calidad, ¿no? Eso está probado, digamos, no hay discusión al respecto. Y no puede haber una educación de calidad cuando tenemos este tipo de universidades gobernadas por mafias o universidades empresas donde no les interesa formar buenos ciudadanos ni buenos profesionales. Donde ni al dueño le interesa. 884. Así es, donde el dueño pues no lee, falsifica documentos, plagia tesis. Se jacta de no leer. Así es un ejemplo pues totalmente perverso, digamos, y ofensivo hacia una población que valora la educación, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Estaba con nosotros el doctor Andrés Ponce en la mañana y él decía que, por ejemplo, este mundo más informal, más emergente, del cual proviene Acuña y provienen millones de peruanos, tiene otras reglas, pero no es caótico. Por ejemplo, no se firman contratos, entonces la palabra tiene un valor enorme, claro. La confianza tiene un valor enorme. Es más, es una especie de mercado mucho más real, en el sentido de que es libre totalmente. A la gente no le gusta que le vendan gato por liebre, no le gusta. Mira tú, en ese universo cultural, por ejemplo, la política de corrupción, que es horrible, ¿no?, de robarle, para la gente robarle al Estado que lo considera un otro. Mira tú. Y finalmente es un modus operandi de mucha gente, incluso emergente, que tiene que sacarle la vuelta al Estado, no pagando sus obligaciones o coimeando al policía municipal, qué sé yo. Hay una cultura extendida que hace que este tema, siendo gravísimo, se vuelva más tolerante. Pero el tema de la confianza, el tema de la educación, que es un valor extendido porque la gente entiende que por ahí puede emerger, por ahí puede ascender socialmente, creo que sí le importa y se equivocan crasamente aquellos que creen que este es un tema más y en consecuencia hay que dejarlo de lado y pasar a otro tema. Ahora, yo creo que no va a ser así y creo que yo creo que es el principio del fin de un intento de esta candidatura. Está comprometiendo instituciones. El Jurado Nacional de Elecciones tiene un convenio con el Instituto Ortega y Gasset que es adscrito a la Universidad Complutense y desde hace años dan maestrías. Entonces, por allí se genera ya lamentablemente un dato que nos obliga a estar atentos, porque se han venido dando una serie de maestrías. Con eso no estoy diciendo que los egresados de esa maestría hayan hecho algún tipo de dolo con sus tesis, pero la Universidad Complutense, en cierta medida a través del Instituto Ortega y Gasset, está relacionada con el Jurado Nacional de Elecciones y por otro lado tiene un convenio con la misma Universidad César Vallejo. ¿Y por qué planteo esto de las organizaciones? Como señalaba Ángel, y hay una onda expansiva. Vemos a un rector de una universidad prestigiosa como la Universidad de Lima. Yo estoy contentísimo que mi hijo haya estudiado allí, uno de mis hijos. O sea, tener que salir a dar explicaciones sobre la tesis, con lo cual ya ingresa en un componente de explicación sobre uno de sus egresados. Por otro lado tenemos a la Universidad de Trujillo, que está dentro de las más destacadas dentro de las universidades públicas, también comprometida con este problema. Por otro lado tenemos a la Universidad Complutense, que nadie puede negar del prestigio que también tiene. Entonces, el daño institucional académico viene por un lado, pero por otro lado, el hecho de que la persona involucrada no se dé cuenta del daño que está haciendo y que plantee públicamente, ¿no?, que no he hecho nada malo, verdaderamente a mí me llama la atención que una persona que pretende ser presidente del Perú, y esto lo digo con el respeto por el señor César Acuña, no puede entrar a esa fase de negacionismo. Imaginemos una crisis nacional. Imaginémonos presidente de la República con la Complutense al día siguiente diciendo que este título es falso. Ese es el peor escenario. ¿Se imaginan ustedes ese escenario? Pero es que eso es lo que va a pasar, ineluctablemente. Bueno, si la Complutense se demora así. Podría pasar. Hay algunas cosas rescatables y yo voy a insistir, si es que se le puede encontrar el lado bueno a esto. Primero, hay una ciudadanía que no está dispuesta a que su presidente plagee tesis. Hay un grupo de ciudadanos que no está dispuesto a votar sin saber por quién vota y por eso están investigando lo que hacen los candidatos y lo que hicieron con su pasado. Hay un Perú que es mucho más cuidadoso sobre la democracia sobre la cual se está tejiendo nuestro futuro. Y más allá de lo que ocurra con el jurado, la Complutense, el mismo Acuña, creo que en ese camino vamos a seguir avanzando y eso es algo de lo que nos tenemos que felicitar. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema de Gregorio Santos. Pide permiso para debatir desde la cárcel. Bueno,
el siguiente tema es interesante porque Gregorio Santos está siguiendo un proceso por el cual tiene prisión preventiva. No está sentenciado. Si estuviera sentenciado y cumpliendo una condena no podría ser candidato a la presidencia. Eso lo coloca en la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República, así como fue candidato a la presidencia para gobernador regional, que es más, salió elegido, pero no puede asumir su puesto, no pudo asumir sus funciones. Él pide hacer el debate o que se le permita participar en el debate organizado por el Colegio de Periodistas desde la cárcel. Ay, a ver, Carlos, ¿qué le falta a esta campaña? Bueno, el asunto es muy complicado, ¿no? El asunto es muy complicado porque el Jurado Nacional de Elecciones ha aceptado su inscripción, ¿no? El momento que el Jurado Nacional de Elecciones acepta su inscripción como candidato, pues él tiene ciertas prerrogativas como candidato, claro, ¿no? Eso es, legalmente hablando, digamos, sí, ¿no? Sí. Ahora, el asunto pues es sui generis, ¿no? Esto yo nunca había visto en mi vida, en este país por lo menos, de que un candidato esté preso, pero sin sentencia. Entonces, claro, mientras no está sentenciado, puede seguir, digamos, en la carrera. Entonces, yo veo el asunto, digamos, donde la ley está fallando. O sea, yo creo que aquí hay vacíos legales a través de los cuales Santos, pues, está discurriendo y está aprovechando, ¿no? Y eso me parece que va a empañar más esta campaña electoral, ¿no? Porque va a haber todo un forcejeo, seguramente, que Santos va a tratar de presionar para que lo dejen declarar. Entonces después va a decir, bueno, Alberto Fujimori también está en la cárcel, entonces también que declare. O sea, se puede empezar a enredar la cosa. Pero no es que uno está condenado, este no está condenado. Claro. Ahora, tal vez que cabría preguntarse, pregunta clara y llana, ¿es justa la prisión preventiva de Gregorio Santos? Ese es ya otro, se les pasó la mano. Yo creo ¿no? lo segundo, yo creo lo segundo. Porque no, y lo he dicho varias veces. Que nos caiga mal, no creo que tenga que ir preso. ¿Cuál es la razón de ser de una detención provisional? Es justamente evitar que fugue y evitar que su actuación bloquee el proceso de administración recta de la justicia. Nada más. O que siga cometiendo el delito. No es... Claro, pues, o que impida pues, que se desarrolle esta por su curso normal. No es una presunción de culpabilidad, no es que ella sea culpable. En el caso de Fujimori hay una sentencia, terminada, firme, y es otro caso. Por esa razón es que él ha podido postular no una, sino esta es la segunda vez. Y en consecuencia la lógica es que se le dé algún tipo de facilidad para que pueda participar en ella. Yo creo que eso sería lo coherente con lo que dicta la legislación y su espíritu. Yo estoy de acuerdo con Gregorio eso. Santos, ¿cuánto tiempo lleva preso? O sea, lo que 14 más, mira, cuando culminaron los primeros 14 meses se le dio 18 más, y estamos hablando de agosto a la fecha, o sea, ya tiene 21, 22 meses. Eso ya no es una preventiva. Claro, nos gusta. Imagínate que al final el juzgado, en base a las pruebas, declara que no hay mérito y que es inocente. Ahora, siguiendo la línea del Jurado Nacional de Elecciones, y la propia ley indica de que si no hay sentencia firme él puede participar, pues tienen que darle el permiso. Pues si no irían en contra de la propia esencia de la ley, ¿no? Ahora, en este caso no hay ningún tipo de sentencia en firme. Ahora, hay antecedentes, ¿eh? Yo recuerdo el caso de Genaro Ledíez Mesquita, que pasó del frontón a la curul parlamentaria, y en el mundo el caso más claro es el de Mandela, ¿no? Estando preso, finalmente accede a la primera magistratura de su país. O sea, esos son casos... Pero esa es una ley especial. No, claro, yo sé, pero me refiero... Mandela, ¿no? Para permitir, por la presión del pueblo. Y es que la teoría es que el poder soberano del pueblo en un régimen democrático tiene un peso definitivo. Y acá hay algo que está profundamente mal. Empieza a oler a venganza lo que se está haciendo contra Santos, que si tiene que pagar por delitos de corrupción o de lo que sea que se le esté acusando, que lo juzguen de una vez a un personaje como él. Sentenciado. Ya tiene que estar sentenciado. Pero eso va a generar otra cosa, que es lo que está pasando. Él está en una buena posición en Cajamarca. Sí, una vez más se le está victimizando. Claro, Cajamarca se vuelve irrecuperable después de así esto. Y no olvidemos los porcentajes que él ha obtenido en los últimos procesos electorales, como consecuencia también de una especie de sadismo carcelario que no tiene mayor mérito. No deja de tener validez lo que dice Carlos, en el sentido de que esta situación vuelve todo una suerte de circo, porque uno que está acusado de plagio, lo otro que habla desde la cárcel. O sea, vamos. Contamina todo el ambiente electoral, ¿no? Sí, pues no es la mejor situación. Pero de hecho Cajamarca ha exculpado a Santos con la votación anterior que eligió presidente regional, gobernador regional. Sacó como un 45%. Por eso, en la última elección regional. Y a mí me parece también, y yo coincido con mis colegas, en que hay una exageración, ¿no? Hay una exageración, a la gente hay que juzgarla, es verdad, pero hay que juzgarla en tiempos además, racionales. Se puede juzgar
Y la mayoría de los casos es con el reo fuera de cárcel, porque si tú garantizas que el preso no se va a escapar, que va a rendir su instructiva y no afecta a la administración de justicia, el proceso debe ser con el hombre libre. ¿Por qué? Porque hasta que no se lo condene está pesando la presunción de inocencia. En consecuencia no se le puede privar de libertad. Mira, la privación de libertad en este caso es instrumental, es para que no se escape, no se fugue y no perjudique el proceso. Normalmente se le aplica a narcotraficantes que tienen una capacidad de corromper a las bandas esas pues, a las bandas, porque va a seguir matando, si matan desde dentro de la cárcel, matar Orellana que afectaba todo el proceso. Por supuesto, Orellana que tenía comprado la mitad de... Pero mira, la maniobra es torpe porque está haciendo que se odie a la inversión privada en Cajamarca. Pues la gente piensa de que detrás de esta presión para que esté preso Gregorio Santos, pues están las empresas mineras que contra las cuales él se ha enfrentado abiertamente. Entonces, eso puede ser falso, puede ser que no haya ningún tipo de presión, pero es la percepción que tiene la población cajamarquina. Entonces, obviamente, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que fallar a favor de que él pueda debatir. La única forma de que Gregorio Santos no sea el gobernador regional eterno de Cajamarca es que le den cadena perpetua, porque ni bien salga lo van a volver a elegir, lo van a volver a elegir, lo van a volver a elegir. Este error, digamos, judicial trae consecuencias políticas, ¿no? Una de las consecuencias políticas es la que estamos mencionando, de que, digamos, se le está victimizando, ¿no? Y cada vez empieza a tener más peso en Cajamarca por todas las razones que se han expuesto. Hay una segunda consecuencia que me parece que también podría verse en el sentido de que en el proceso de unidad de los grupos de izquierda, ¿no? Santos, digamos, y el grupo que lo apoya, ha podido llegar a un cierto entendimiento, si no estuviera preso, con el grupo de Verónica Mendoza, con el grupo de, qué sé yo, de Sergio Tejada, pero al estar preso, él necesita ser candidato para defenderse de cierta manera y tener una tribuna. ¿No? Y además contribuye a su condición de víctima. Entonces, ¿no? por ese lado también me parece que está afectando digamos, el fortalecimiento de un grupo izquierdista que está débil y que él ha podido aportar, digamos, un grupo más numeroso, ¿no? O en todo caso, a partir del debate él podría empezar a representar ese sector radical que no encuentra todavía una representación adecuada, ¿no? Podría ser él o Vladimir Cerrón. Y por eso de repente él quiere participar en el debate, pues existe, no nos olvidemos, gente que ayuda en el proceso de recolección de firmas del Movadef, que está con Antauro Humala y que en esos momentos están mirando con quién voy. Ahora, entonces, si él participa en el debate, podría empezar a captar. A nuclear eso. A nuclear. Sí, yo creo que yo sé que seguro que van a decir que soy ilusa, muchos me van a criticar, ya me estoy imaginando quiénes, pero creo que sería de dignos y de valientes que los otros candidatos pidieran que Gregorio Santos no solo que participe, que le den prisión domiciliaria, que le den comparecencia y que siga el juicio y que continúe el juicio, porque no puede ser, no podemos vivir en un estado en que cuando a la ley va en contra de alguien cuya ideología no nos gusta, nos cae mal, ¿no? Nos hacemos los locos y lo dejamos preso hasta que se pudra. Plenamente así no es, eso ¿no? es el tema de fondo. Claro. Ese es el tema de fondo, esa es la percepción de justicia que no se tiene, porque el mensaje es totalmente al inverso de lo que tú has dicho. La gente piensa lo juzguen y si es culpable que lo metan preso. Pero la ley del embudo. Lo ven como competencia. La ley del embudo. Lo ancho para uno. Y no te puedes quedar callado como candidato a la presidencia, porque quiere decir que el día que te pase a ti te vas a tener que quedar callado también, ¿no? Y es por eso que se defienden principios fundamentales en una sociedad, porque lo que le hacen al otro te lo pueden hacer a ti. Y uno no se puede quedar callado cuando el involucrado nos cae mal, no nos gusta su ideología o nos parece un impresentable. Así no se juega. Vamos a hacer una pausa y volvemos con un tema triste, complicado. El único héroe de la guerra del Cenepa ha sido exhumado, su cadáver ha sido exhumado y su mujer lo tiene en su casa porque la ceremonia por la cual iba a ser enterrado en la cripta de los héroes como le corresponde se suspendió. Ya volvemos. El siguiente caso es francamente increíble, porque se dice que a un país se le conoce, por ejemplo, por cómo trata a sus niños, por cómo trata a sus ancianos, por cómo trata a sus presos, pero si es así como trata a sus héroes, que Dios nos coja confesados, porque estamos en un país realmente de locos. Los restos de Luis Alberto García Rojas, piloto de un helicóptero durante el combate armado en el Alto Cenepa, tenían que ser exhumados, había sido enterrado en los Jardines de la Paz para ser llevado a la cripta de los héroes. A la cripta de los héroes se llevan a los héroes nacionales. Este acto no se ha realizado en más de 100 años. La viuda estuvo
peleando para que se le reconociera como héroe porque cumplía con todos los requisitos. El Poder Judicial analizó el caso y le dijo a las Fuerzas Armadas, señores, aquí tienen un héroe, llévenlo a la cripta. Bueno,